A continuación, Conecta TV Radio Online presenta Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia en Ecuador y el mundo. Bajo la dirección del licenciado Jorge Ñacato. Por Conecta TV Radio Online, martes y jueves a las 13 horas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos y amigas oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo, Diálogo Abierto. Gusto, como siempre, volver a encontrarnos en esta jornada laboral correspondiente a martes, segundo día de trabajo en la presente semana. Estamos en 14 del mes de febrero de 2023. Listos, como es característico, para compartir con ustedes en los próximos minutos los análisis, comentarios, entrevistas de temas que están en el debate público y que preocupa al país en este caso. Y estamos hablando de diferentes espacios donde va ganando la corrupción, lamentablemente, en nuestro país. Una corrupción que prácticamente se ha institucionalizado y que ahora hablamos en otros sectores muy importantes para el Ecuador, como los estratégicos, y que según denuncias de investigaciones periodísticas estaría enquistado desde el aparato gubernamental. Para esto precisamente vamos a hacer contacto ya gracias a la tecnología con el ingeniero David Almeida, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y Petróleos, filial a la SEDOCUT, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Se trata de David Almeida. Gracias, David, por esta conexión. Le saluda Jorge Ñacato desde el estudio central de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo, Diálogo Abierto. Como decía en principio, hay una corrupción prácticamente enquistada en diferentes frentes, y lo que más llama la atención es que ahora este tipo de corrupción o hechos de corrupción sale desde el gobierno nacional, con familiares del presidente involucrados en estos temas, y consecuentemente hay una investigación en distintos frentes, en el político y también en el judicial. Y en este contexto le quiero empezar preguntando, David, ¿cuál es la lectura que desde los trabajadores tienen en torno a este tema que, como decimos, va ganando terreno? Le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer acompañarle aquí también en este espacio. Bueno, en realidad siempre los actos de corrupción vienen de los gobiernos de turno, ¿no? Nosotros hemos enviado el día viernes una carta abierta al presidente de la República, en donde le hemos hecho notar que todos los actos de corrupción que se han cometido en este gobierno, en los anteriores, siempre han sido cometidos por funcionarios de libre remoción, nombrados por el gobierno directamente, y que por tanto no puede endilgarse a las empresas, en este caso a Petroecuador, por ejemplo, de calificativo de corrupta, ni a sus trabajadores, porque en realidad, siendo los funcionarios que cometen estos actos nombrados por el Ejecutivo, el calificativo de corrupto le corresponde al gobierno nacional. En ese sentido, nosotros le hemos hecho saber al presidente de la República que los trabajadores hemos tenido que pasar nuevamente el bochorno de ver allanadas por la Fiscalía las empresas, las oficinas de la empresa. Ese mismo bochorno lo ha tenido que pasar el presidente de la República, porque se ha visto allanado el Palacio de Gobierno en esta ocasión por los actos de corrupción. Hay que encontrar las causas de todo esto, ¿no? Y las causas de esto es que siempre la política busca privilegiar el interés particular por encima del interés colectivo. Esto se ve delineado inclusive en la política del gobierno nacional hacia la industria petrolera, en donde se privilegia la participación privada, la privatización en las empresas del Estado. Es la política que se ha venido delineando para Petroecuador y para el resto de sectores estratégicos, y por supuesto esto implica entregarle los negocios a través de contratos a los buitres que siempre han estado sobrevolando los negocios más rentables del Estado. David, pero este problema no es de ahora que lo estamos hablando, sino viene arrastrándose desde hace mucho tiempo, gobiernos más atrás, inclusive de Rafael Correa Delgado. La pregunta es, ¿por qué los trabajadores no se involucran y toman la rienda de esta empresa pública como es Petroecuador
porque ahora se convierte prácticamente en un botín político, David. Bueno, como en efecto hemos dicho, esto ocurre desde siempre, ¿no? En todos los gobiernos. Y efectivamente hay una razón para que no haya el involucramiento, y es precisamente que quien nombra a los funcionarios que están al frente de las empresas no somos los trabajadores, sino el gobierno de turno. Y esto obedece también al incumplimiento de la ley, ¿no? La Constitución y la ley determinan de que las empresas públicas, incluida Petroecuador, deben gozar de autonomía administrativa y financiera. Sin embargo, esto no ocurre. Fíjese usted quiénes son los miembros del directorio de la empresa Petroecuador, desde el presidente de la EMCO, el ministro de Energía y el secretario de Planificación, todos nombrados por el presidente de la República. Y ellos son quienes nombran al gerente. Entonces, es lógico el pensar de que el directorio jamás va a nombrar a los trabajadores de carrera para dirigir la empresa pública. Y por otro lado, lo que sucede también es que ante la política que se quiere implementar, en este caso la política de privatización, de vender la empresa en partes, de entregar la rentabilidad al sector privado, el gerente lo que hace es aplicar la política que le dicta el directorio. Si es que esa política la dicta el gobierno nacional y es lesiva contra la empresa, tenga la seguridad de que ningún trabajador de carrera va a querer participar para gerenciar una empresa como Petroecuador, viéndose obligado a cumplir esa política lesiva contra la propia empresa y que beneficia más bien intereses particulares. Es por eso, por esas dos razones que no se involucran. La primera, como lo había mencionado, el hecho de que quien nombra a las autoridades del gobierno nacional y no los trabajadores, y por otro lado, el hecho de que la política de término busca destruir la empresa finalmente para entregarla a beneficio particular, y los trabajadores no nos prestamos para esa situación. En ese sentido, David, traigo a colación las palabras del ministro de Energía actual, el doctor Santos Alvite, en el sentido de que muy pocas personas en el país están calificadas, más allá de que sean trabajadores, es decir, pueden ser fuera de la empresa, están calificadas para gerenciar una empresa como Petroecuador y tienen que acudir a personajes de talla internacional, por decirlo de alguna forma, quienes aparentemente no quieren trabajar por 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 y 10,000 dólares. ¿Es tan delicado el manejo petrolero como para que se hablen de esas cifras? Fíjese que quien dice eso es precisamente un funcionario que nunca en su vida ha pisado un campo petrolero y que funge de experto petrolero. Sí, el señor ministro es abogado y ha sido el abogado de las empresas privadas. Sí, por eso nosotros también hemos dicho al presidente de la República en la carta que que no basta con que nombre un gerente probo al frente de Petroecuador, que lo que se debe hacer es cambiar la política petrolera y cambiar al ministro de Energía, quien es el ejecutor de esa política. En ese sentido, cambiando la política, si tuviéramos una política de fortalecimiento empresarial que busque garantizar esa autonomía administrativa y financiera, que busque el bien de la empresa, el fortalecimiento empresarial, tenga la seguridad de que muchos de los trabajadores, de los excelentes técnicos que tenemos en Petroecuador, desearían o asumirían la tarea de ponerse al frente de la empresa. Esto lamentablemente no sucede por, como indicaba antes, la política que se maneja. El salario alcanza perfectamente para que un trabajador se pueda hacer cargo de la gerencia, ¿sí? Son 6,210 dólares que gana un gerente de Petroecuador. Y nosotros en una carta anterior al ministro de Energía le hacíamos notar de que el salario de él es bastante similar al de Petroecuador. Así que si al gerente de Petroecuador no le alcanzaba para los cigarrillos, suponemos que al ministro tampoco, y por eso nos ofrecimos hacer una vaca para comprar los tabacos, pero que cambie la política petrolera para fortalecer la empresa y no debilitarla. ¿Cómo canalizan o cómo analizan ustedes los trabajadores a la actual gerente de Petroecuador, que si bien es cierto está encargada, una dama por cierto, pero tiene una misión al frente? ¿Tiene el perfil esta nueva gerente? Bueno, es importante que se haya nombrado por primera vez en la historia de Petroecuador una mujer al frente de la empresa, así sea temporalmente. Es una compañera nuestra, una funcionaria de carrera de la empresa, pero precisamente el nombramiento se da en esos términos, ¿no? Le dicen, bueno, hemos nombrado una mujer, primera funcionaria de carrera, pero está temporalmente, pero tiene que obedecer las directrices del directorio. Entonces, con esos condicionamientos, que es a lo que yo me refería en el principio, es muy poco lo que realmente puede hacer un funcionario de carrera al frente de la empresa, porque siempre va a estar sometido a la política que le viene de fuera, y en este caso la política que desde el día 1 de este gobierno se ha fijado,
ha sido la política de debilitar las empresas públicas y venderlas en partes para que la rentabilidad se la repartan entre diferentes capitales nacionales y extranjeros. ¿La empresa Petroecuador al momento está quebrada o tiene problemas económicos? No, 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 para nada, más bien al contrario. De hecho, Petroecuador misma publicó en semanas anteriores que el año 2022 se había producido cerca de 9.300 millones de utilidad en el ejercicio fiscal 2022 a cargo de Petroecuador. Es la empresa más rentable del país por largo. Usted no va a encontrar una sola empresa que llegue al nivel de rentabilidad que tiene Petroecuador. Lo que sucede es que a Petroecuador, plata que le ingresa, plata que le sacan. Y luego, para mantener la operación, le devuelven a cuentagotas del presupuesto. Fíjese usted cómo recientemente hubo un reportaje de la cadena Ecuavisa donde se mostraba, por ejemplo, el deficiente parque automotor que tenemos en los campamentos, en los campos petroleros para trabajar. Y uno no entiende cómo una empresa que genera 9.000 millones de dólares tiene esa calidad de vehículos para el trabajo, porque son vehículos de trabajo. Y esta explicación se viene porque el Ministerio de Finanzas es quien condiciona después el presupuesto de la empresa. Piensa que está lidiando con un ministerio y dice, como estamos en política de austeridad, entonces no entregamos presupuesto para vehículos porque la política es no comprar vehículos nuevos, cosa que se entendería en un ministerio donde el vehículo puede usarse para llevar al ministro de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, como evidentemente todavía ocurre. Pero en el caso de Petroecuador, los vehículos son insumos productivos que trasladan herramientas y personal a los diferentes pozos que están alejados de las zonas urbanas. Entonces, en ese sentido, el ministerio el Ministerio de Finanzas trata como una institución diferente a una empresa a quien debería tratar como empresa pública. Por eso hay la lógica de que la ley y la Constitución establecen que las empresas deben tener autonomía administrativa y financiera. ¿Y qué quiere decir eso? Que los ingresos de Petroecuador que genera Petroecuador son de Petroecuador, que Petroecuador debe realizar las inversiones que necesite para mejorar su maquinaria, su infraestructura, sus procesos, y luego entregarle las utilidades al accionista, que en este caso es el Estado ecuatoriano, como funciona en cualquier empresa privada del mundo, incluso en cualquier empresa estatal de otros países, pero que solo aquí no funciona de esa manera, porque han encontrado la gallina de los huevos de oro y manejan a Petroecuador como que fuera la caja chica del gobierno. Si Petroecuador, David, tiene alta rentabilidad, difícilmente el gobierno nacional o cualquier gobierno de turno va a hacer pensar a la ciudadanía de que es una empresa pública que no funciona y de esa manera privatizar el ente como es ahora Petroecuador. Si es que hablamos de una rentabilidad bastante alta, entonces no vamos a hablar en el corto plazo de una empresa prácticamente quebrada, David. No, es que quebrar no va a quebrar. Petroecuador, como le indicaba, es sumamente rentable. Los niveles de rentabilidad son enormes en Petroecuador. Nosotros hicimos un cálculo ni más o menos para el año pasado, perdón, para el 2021, porque este cálculo se hizo en 2022, para el año 2021, Petroecuador tenía una rentabilidad de 187% sobre costos. Eso quiere decir que generaba 187 dólares por cada 100 dólares que se gastan en la empresa, ¿sí? Como utilidad y a final del ejercicio. Lo que sucede es que para privatizar lo que hacen es no mostrar las cifras. Fíjese usted que el mismo ministro de Energía lo que ha hecho es denostar siempre contra la empresa, desde que era asesor en el gobierno de Lenín Moreno, asesor del anterior ministro René Ortiz. Hoy cuando es ministro, ya hablaba, por ejemplo, y decía, no, es que en Petroecuador hay 5.000 vagos que deben salir de la empresa porque con la mitad de la nómina puede funcionar porque tiene una nómina inflada, sin un sustento técnico, sin dar un dato de relevancia que pueda sustentar esa afirmación. Y hoy tenemos, por ejemplo, los estudios comparativos que nosotros mismos hemos hecho, que determinan que comparándonos con la empresa colombiana, que es con la que les encanta comparar si es su modelo de gestión exitoso, nosotros producimos 39 barriles por día por trabajador, mientras en Colombia producen 10 barriles por día por trabajador. Entonces dígame usted cuál es la empresa que tiene la nómina inflada. Y en este caso, por ejemplo, recientemente hemos demostrado a través de los estudios de la consultoría externa, que el 28 de noviembre parte de los resultados se nos hicieron conocer en asamblea pública en la calle, ante una protesta que hicimos los trabajadores frente a delegados de la gerencia general. Los delegados de la gerencia general de entonces nos dijeron, no, el estudio está determinando de que de hecho nos falta personal y tenemos que contratar personal técnico porque efectivamente estamos doblando turnos muchos de los trabajadores operativos en el campo y es por falta de personal para operar las diferentes áreas de la empresa.
Uno de los mecanismos o estrategias del gobierno nacional es cambiar el modelo contractual que ahora mismo se tiene con diferentes empresas transnacionales, y eso se ha generado una discusión en diferentes sectores. ¿Qué modelo contractual es el que finalmente le beneficia al Ecuador en este sentido de proteger los recursos nuestros, David? Mire, por suerte la Corte Constitucional declaró inconstitucionales las reformas legales que hicieron con la Ley de Desarrollo Económico, la Ley de Hidrocarburos, que precisamente buscaban eso, y abrían la puerta para la privatización de los campos en producción de Petroecuador, porque ya no hablábamos solamente de campos nuevos, sino de campos en producción. ¿Cuál es el modelo que le conviene a Petroecuador? El modelo de ser una empresa estatal. Pero es que eso es lo que no le dejan funcionar. O sea, siendo una empresa estatal, con los ingresos que recibe Petroecuador, podría realizar las inversiones que necesita y no requeriría de ninguna empresa privada que venga a darle operando los campos a cambio de tarifas elevadas, como sucede en la actualidad, que le restan rentabilidad a la empresa finalmente. Por ponerle un ejemplo, porque nosotros sí hablamos con datos y con cifras reales de los estudios de Petroecuador, nosotros hablamos del campo Auca, por ejemplo, que fue entregado en 2015 a una compañía privada por la que se paga una tarifa como compensación por los montos de inversión que realiza, y que terminan incrementando al final el costo de producción del barril de petróleo en ese campo a $32 por barril, mientras el promedio de Petroecuador es de $17 por barril. Y mientras tenemos campos similares como el Sacha, que es una de las joyas de la corona, que tiene similares características de crudo, similares características de reservorio, en donde producimos a cerca de 10 y $11 por barril. Entonces, ¿dónde está la justificación para entregarle rentabilidad adicional a título gratuito a la empresa privada? Porque además las inversiones que realiza vienen de la tarifa que empezó cobrando desde el día 1, y con eso es lo que realiza las inversiones que supuestamente el Estado no tenía plata para financiar. Tenemos plata para pagar tarifa, pero no tenemos plata para hacer nosotros mismos las inversiones. David, ¿qué otros pozos son los más apetecidos para los inversionistas internacionales? Mire, en este momento y por boca del propio ministro, a lo que le tienen puesto el ojo de privatización es a Sacha, al ITT, al Campo Amistad y a la refinería Esmeraldas. Porque con la refinería también quieren hacer lo mismo que han hecho con los campos petroleros, ¿sí? Es decir, privatizar la rentabilidad de la refinería, porque fíjese usted, nosotros ya demostramos incluso en el pasado, y fuimos motivo de persecución por esa demostración, con cálculos a partir de informes estadísticos públicos, de que incluso en el negocio de los combustibles hay utilidad. Entonces, no es que la refinería está quebrada, no es que la refinería no funciona, la refinería produce combustibles y los produce con rentabilidad para el Estado, ¿sí? Y ese proceso también lo quieren privatizar, y por eso también toda la campaña de desprestigio de decir que la refinería se estaba cayendo a pedazos, que la refinería se estaba destruyendo, cuando no es cierto y opera al 100% de su capacidad. Pero la refinería de Esmeraldas fue repotenciada en el gobierno de Rafael Correa con un sobreprecio, y ahora se habla de una nueva repotenciación con un similar costo del que se pagó en la década del economista Correa. Sigue siendo botín también la refinería de Esmeraldas, entendemos. Como todos los negocios rentables del Estado siguen siendo botín, ¿sí? Y eso es lo que se ha evidenciado. Por eso para nosotros es importante que se entienda que lo que tiene que cambiar es la política. Es decir, tiene que venir un gobierno con una política que cuide lo público, que cuide la propiedad colectiva de la gente. Y en este caso, la propiedad colectiva de la gente no son solo los recursos naturales, sino también las empresas que gestionan esos recursos naturales. Y el momento en que tengamos eso, tenga la seguridad también de que tendremos muchos de los trabajadores de carrera ofreciéndose para dirigir honestamente las empresas públicas. Y mientras eso no ocurra, lo que seguirá ocurriendo es que pondrán o nombrarán a sus amigos, a sus compinches, a sus panas, como ministros y como gerentes, para seguir llevándose los negocios a intereses particulares y no en favor del Estado ecuatoriano. ¿Significa usted la posibilidad cierta de que el denominado correísmo vuelva en las elecciones presidenciales con un presidente de la República? Si es que hablamos que en esa época de Rafael Correa estaban empeñados de que la administración pública sea uno de los puntos fuertes de ese gobierno en ese entonces y de la administración pública en general.
es un gobierno que prevalece la administración pública, pero sin intereses, podríamos decirlo. Mire, nosotros hemos sido claros en decir que la política de privatización empezó mucho tiempo atrás. De hecho, los primeros campos que se privatizaron en Petroecuador se lo hizo en el año 2011 y este campo Auca que les mencionaba se hizo en el 2015, ¿sí? Entonces, no es que alguno de los gobiernos haya cambiado su manera de ver y de pensar en la política. Por eso estamos planteando como una decisión nacional, como una política incluso desde la clase trabajadora, el exigir que la política petrolera sea en función de fortalecer la empresa que le pertenece a todos los ecuatorianos, en acabar con las políticas de privatización y en garantizar la mayor rentabilidad y la mayor eficiencia de las empresas públicas para poder hacer con los recursos que generan obra social en beneficio de la gente. El retorno, según el escenario político, el retorno del denominado correísmo. ¿Usted confía en que las cosas cambien con ese gobierno denominado de la Revolución Ciudadana? Nosotros siempre hemos confiado únicamente en la capacidad de la clase trabajadora para movilizarse y defender su política y sus derechos. En la medida en que la clase trabajadora se movilice para defender las empresas, para defender sus derechos, para defender los recursos, para proponerse un proyecto de patria diferente, cualquier gobierno que esté al frente tendrá que ceder ante la política de la clase trabajadora. Entonces, en realidad nosotros no creemos en mesías de turno. Lo que creemos nosotros es en que la clase trabajadora, en el campesinado, el pueblo ecuatoriano, tienen que de una vez por todas unirse en un solo puño, hacer un solo frente popular y de esa manera garantizar una nueva política y una nueva vida para el país. Los trabajadores se inmiscuirían, por decirlo de alguna forma, con algún gobierno si es que les proponen manejar, por ejemplo, Petroecuador. Miren, en nuestro caso, por lo menos, y yo le hablo en mi caso personal, yo siempre he dicho que la única forma en que eso ocurriría sería cuando tengamos un gobierno obrero, campesino y popular, ¿sí? En la medida en que sea la clase trabajadora la que defina los destinos de este país y ya no los poderes económicos, ya no los poderes fácticos que nos han gobernado siempre. El día que eso ocurra, el día que la clase trabajadora se junte, tenga la seguridad de que contarán con el contingente humano de muchos de nosotros, que estaremos dispuestos a servir a la patria y a la clase trabajadora para tener mejores días para todos. Y los trabajadores tienen en mente involucrarse en política partidista, por ejemplo, para cargos de elección popular, porque resulta que los políticos están representados en la Asamblea Nacional, por ejemplo, donde se construyen leyes, pero los trabajadores, más allá de una voz de protesta a través de diferentes instancias con sus dirigentes, no pasa a mayores, David. Bueno, ahí yo le tengo que hablar más allá de mi representación como dirigente gremial, porque obviamente como gremio nosotros tenemos prohibición de participar en acciones proselitistas y partidistas. En ese caso le puedo hablar a título personal como ciudadano y como trabajador. A mi criterio personal como ciudadano y como trabajador, es importante que la clase trabajadora y el campesinado formen o conformen un frente único popular para participar en la dirección, en la toma del poder, en la dirección de la vida del Estado y del país. Mientras eso no ocurra, mi estimado Jorge, tenga la seguridad de que seguiremos viendo repetirse la historia de la República como se ha repetido los últimos 200 años y no cambiará nada en absoluto porque será la misma clase social la que nos sigue gobernando como hasta ahora, será la misma clase dominante la que impone su política y los trabajadores seremos los que sigamos sufriendo las consecuencias de la política de explotación de la clase dominante. En la parte final, como dije, es un escenario complejo para el gobierno. ¿Usted cree que pueda resistir los años que le restan? Mire, eso en realidad, la decisión de eso, aunque usted no lo crea, no está mucho en manos de nosotros, sino en manos de los poderes económicos que dirigen por detrás la política del Estado, ¿sí? Si es que se ponen de acuerdo, mantendrán al gobierno, si no, se pondrán de acuerdo en sacarlo. Más allá de eso, la política de los trabajadores tiene que ser el entender de que nosotros tenemos que ir construyendo política propia, ¿sí? Y que esa política propia no depende de los gobiernos que el empresariado nos ponga por delante, como es en este caso, sino de lo que nosotros podamos hacer con nuestra propia fuerza, nuestros propios intereses y nuestra propia voluntad, uniéndonos en un solo puño para cambiar el país.
Perfecto, con eso me quedo, mi estimado David, le agradezco por su tiempo, una buena tarde. Muchas gracias, estimado Jorge. Gracias a nuestro invitado, el ingeniero David Almeida, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y Petróleos, filial a la SEDOCUT. El escenario sin duda es complejo porque estamos hablando de corrupción, estamos hablando de pérdidas económicas por una política petrolera que no corresponde a las exigencias y el clamor ciudadano. De nada sirve entonces si es que se cambian ministros de Estado si la política en materia petrolera, en materia económica, en materia social, no da un giro de 180 grados. El problema no es de los ministros, sino de la política que emana el gobierno a través de un presidente, en este caso del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, que como hemos analizado, tiene una política privatizadora de distintos frentes. En el caso de los sectores estratégicos, hemos hablado permanentemente del sector petrolero, del sector eléctrico, así como del sector de telecomunicaciones. Y eso es lo que está en juego. Nuestro país está debatiendo permanentemente actos o escándalos conforme ya estamos acostumbrados a que un escándalo tape otro escándalo y así sucesivamente, y como que los gobiernos de turno mantienen entretenidos al pueblo ecuatoriano. Pero hay que estar alertas, sin lugar a dudas, para evitar que nuestros recursos económicos, producto de materia prima como el petróleo, sean llevados por las transnacionales que operan en nuestro país y que benefician los gobiernos de turno con políticas que no corresponden y no precisamente están a favor del pueblo ecuatoriano. Vamos a hacer en esta parte del tiempo una ligerísima pausa para regresar con nuestro siguiente invitado. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. SEDOCUT. Ha llegado el día de enfrentar. Exigimos que el gobierno y los empleadores paguen la deuda que mantienen con el IES, que nuestro seguro social sea despolitizado y administrado por sus propios dueños. Cárcel para los corruptos que perjudican nuestra institución. Medicina para las y los afiliados. El IES y BIES son de las y los afiliados, jubilados y campesinos, no de los gobiernos de turno. Firmes en la defensa del seguro social. SEDOCUT. Llamamos al pueblo ecuatoriano a luchar para que las áreas estratégicas no se privaticen ni se vendan. CNT, Refinería de Esmeraldas, Banco del Pacífico, Ban Ecuador. Las hidroeléctricas, telefónicas y petroleras son de las y los ecuatorianos. Monetización y concesión es privatización. Defendamos la patria. SEDOCUT. Exigimos que el gobierno y los empleadores paguen la deuda que mantienen con el IES, que nuestro seguro social sea despolitizado y administrado por sus propios dueños. Cárcel para los corruptos que perjudican nuestra institución. Medicina para las y los afiliados. El IES y BIES son de las y los afiliados, jubilados y campesinos, no de los gobiernos de turno. Firmes en la defensa del seguro social. SEDOCUT. Usted sintoniza Diálogo Abierto por Conecta TV Radio Online. Gracias amigos, gracias amigas oyentes y televidentes por continuar en esta sintonía de Diálogo Abierto a través de Conecta TV Radio Online.
A esta hora vamos a hacer contacto gracias a la tecnología con nuestro siguiente invitado. Se trata de Floresmilo Simbaña, catedrático universitario, a quien agradecemos por atender esta invitación. Mi estimado Floresmilo, le saluda desde el estudio central de Conecta TV Radio Online y este espacio Diálogo Abierto, Jorge Ñacato, para hablar y analizar sobre todo el escenario de crisis que ahora mismo se vive en el Ecuador a través de constantes errores gubernamentales y que se reflejó en las urnas del 5 de febrero cuando elegimos autoridades seccionales, pero además nos pronunciamos en un referéndum de 8 preguntas. En este marco, Floresmilo, ¿cómo debemos interpretar esos resultados de la consulta popular? Porque, como decimos, aparentemente allí se profundiza la crisis que ahora tenemos de parte del gobierno central, porque la mayoría se pronuncia por un no en el referéndum, lo que se traduciría en una molestia del ciudadano en contra de las acciones gubernamentales. ¿Cuál es su lectura, Floresmilo? Le escuchamos, por favor, buenas tardes. Buenas tardes, estimado Jorge, y un saludo a todos los que escuchan y siguen este programa. Pues también gracias por la invitación. Creo que la consulta popular fue convocada con los objetivos en un primer momento, de contrarrestar la fuerte derrota que se preveía ya desde el año pasado mismo que el gobierno iba a tener en las elecciones seccionales, como efectivamente se confirmó con los resultados del 5 de febrero. Pero también el gobierno pretendía, ahora podemos decir muy directamente, de manera totalmente equivocada, pretendía crearse un espacio político que le permita maniobrar dentro de sus objetivos que perseguían. Y esos dos objetivos que pretendían es, por un lado, concentrar poder que le permita gobernar sin el contrapeso de la Asamblea Nacional, fundamentalmente, aunque también sin contrapeso del sistema de justicia, y en alguna medida también asegurar de que las autoridades de las distintas funciones del Estado no sean cambiadas, como demostraban sobre todo, no tanto las preguntas, pero sí los anexos de las preguntas, ¿sí? Entonces, esos dos objetivos que tenía el gobierno, finalmente con los resultados del 5 de febrero, no pudieron ser alcanzados. El gobierno, en lugar de permitirse ese aire político que buscaba, más bien tuvo ya una total descrédito por parte de la ciudadanía, es decir, no solo que a sus candidatos de su partido les dijo que no, porque la lista del gobierno solo llega a 6 alcaldías, si no me equivoco bien, ¿sí? Por otro lado, las 8 preguntas que nos planteó en la consulta popular recibieron un no en todas ellas, ¿no? Entonces, por lo tanto, el gobierno, en lugar de ampliar el espacio político, en lugar de buscar una mayor fuente de poder, lo que terminó es tal vez desgastándose su último recurso, ¿no? Floresmilo, ahora, este resultado electoral, me refiero al resultado adverso para el gobierno, ¿le pone entre la espada y la pared al presidente de la República o todavía no? Eso depende de lo que hagan los demás actores sociales, incluidas las organizaciones sociales, a partir de los resultados electorales. ¿A qué me refiero con esto? Si bien es cierto, el gobierno queda fuertemente golpeado, ¿sí? Según algunas opiniones, incluso como una especie de muerte terminal, pero es necesario tener presente que, si bien es cierto, el gobierno está débil, pero no el Estado. El Estado no se reduce al gobierno, sino es un espacio mucho más amplio de poder, de relaciones de poder. Por lo tanto, ese Estado todavía sigue siendo bastante fuerte y va a depender, repito nuevamente, de que el desarrollo de los acontecimientos a partir de los resultados electorales va a depender mucho de lo que hagan los distintos sujetos políticos. Pero ya no tiene capital político prácticamente, Floresmilo, y el llamado del presidente de la República a las organizaciones políticas y de la sociedad civil para una unidad nacional ha recibido una negativa contundente, lo que significa que no tiene espacio de maniobra.
En ese sentido, ¿es cuestión de tiempo para aplicar un mecanismo y que el presidente se vaya? En términos formales, sí. Por eso digo que va a depender mucho de lo que hagan los distintos sujetos. Recordemos que el gobierno, a lo largo de estos 2 años de su periodo, ha podido establecer alianzas con tanto partidos de derecha como los cristianos, como con el sector progresista que representa la Revolución Ciudadana. Entonces, de eso se ha podido viabilizar algunas de sus políticas o le ha permitido tener aires digamos, para poder seguir manteniéndose en el gobierno. Incluso dentro del mismo Pachacuti ha habido ciertos sectores dentro de esta organización que también ha tenido, digamos, una posición no tanto acorde con la línea general del movimiento. Entonces, por lo tanto, esperemos que esta voz que se pronunció tanto en las elecciones como en la consulta popular sea escuchada por los distintos sectores sociales y políticos y finalmente tengan una salida mucho más clara y definida, ¿no? Flores Milo, en este tipo de crisis, el presidente de la República opta por cambiar una parte de su gabinete, que para muchos también es el problema. El cambio de ministros de Estado, por un lado, puede solucionar o puede abonar para llegar a una solución, y cómo mira muy en particular la designación del ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Solamente a eso me refería. Por ejemplo, digamos, sabemos que el simple cambio de una persona por otra persona no resuelve nada, pero esos cambios pueden significar ciertos acercamientos o alianzas con algunos sectores políticos. Como usted menciona, el ministro de Gobierno es cercano o militante del Partido Social Cristiano. Entonces, eso quiere decir que está acercándose a ese sector, que los socialistas van a tener una posición distinta a una, digamos, especie de alejamiento del gobierno, como han dicho algunos de sus representantes. Entonces, eso se va a ver en los hechos concretos. Usted lo mencionaba antes, está en curso un proceso de investigación sobre investigación sobre corrupción, el conocido como el caso El Encuentro, y esta subcomisión que se armó tiene que presentar su informe esta semana, máximo esta semana, y por lo tanto, alrededor de eso, cómo se pronuncia o se posiciona en cada uno de los sectores políticos, al menos que tienen aquí representación parlamentaria, finalmente terminará también determinando lo que vaya a pasar en adelante, ¿no? Flores Milo, pero ¿usted lo ve como un buen negociador al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, por la experiencia también que tuvo ya en el mismo Parlamento ecuatoriano como asambleísta en ese entonces del Partido Social Cristiano? ¿Lo ve como un puente natural con esas organizaciones políticas que ahora mismo tienen una mayoría coyuntural y buscan la salida presidencial? Digamos, eso es un poco difícil decir sí o no. O sea, si es o no es buen negociador, va a depender, repito, de cuáles son los objetivos de los sectores políticos en este momento. Digamos, si algunos creen que no tienen futuro político con un proceso de adelanto de elecciones, van a tratar de mantener al gobierno. O algunos que crean que tienen futuro político, en caso de que se adelanten las elecciones, van a tratar de que el gobierno finalmente no salga de esta crisis. Entonces va a depender mucho de los objetivos que persigan cada uno de los sectores, más allá de la persona que esté negociando, ¿no? Ahora, lo que sí parece ser, se viene un informe de la Comisión Multipartidista en el escándalo de corrupción, aparentemente negativo para el gobierno nacional. Quizá ese puede ser un punto donde no le permita precisamente negociar al nuevo ministro de Gobierno, Henry Cucalón, con las demás fuerzas políticas, porque con ese informe se habla de que ya sería lapidario prácticamente para el presidente de la República. No sé si lo mira usted así. Sí, según algunos digamos, pronunciamientos que han dado algunos miembros de esa comisión,
Y según los datos que ayer hubo, recordemos que justamente frente a esa comisión hubo varias comparecencias en las que estuvo convocado el presidente y no asistió, pero estuvieron otros sectores y sobre todo el que más llamó la atención y alarmó a la ciudadanía es el presentado por este espacio noticiero de La Posta. Entonces, si todo eso se confirma en el proceso de investigación hasta la presentación del informe, por lo tanto, la votación o la posición que tengan cada uno de los sectores parlamentarios en la Asamblea va a demostrar claramente o va a hacer ver a la ciudadanía de qué lado está cada uno de ellos, ¿no? Muchos actores de la sociedad civil y muy en particular los políticos están buscando el mecanismo de cómo el presidente de la República deje el poder. La pregunta es si cambiando un presidente se solucionan las cosas también, Flores Milo. Como recordará la ciudadanía, el Ecuador desde los años 90 para acá hemos cambiado vía movilización social 3 presidentes. En estos cambios de los presidentes no ha habido mayores cambios significativos, o al menos de los que deseaba la gente. Por lo tanto, esta vez puede la gente también tener muchas dudas, pero lo que sí está claro es que los resultados electorales nuevamente hacen que el presidente esté totalmente sin base política en este momento, y eso lo hace bastante vulnerable, digamos así. Y recordemos que incluso si nosotros tuviéramos un sistema parlamentario como el que predomina en la mayor parte de los países europeos, estos resultados ya hubiesen significado, ya hubiesen obligado al presidente a presentar su renuncia y convocar inmediatamente elecciones. Acá no es así, tenemos un sistema parlamentario, por lo cual un gobierno puede terminar incluso con menos del 10% de credibilidad, como fue el caso del presidente o expresidente Lenín Moreno, ¿no? Entonces, pero hay otras fórmulas democráticas que la Constitución actual pone en escenario. Esperemos que el presidente y los sectores políticos entiendan esta dinámica, es decir, combinar tanto con los recursos constitucionales como con la circunstancia política a partir del 5 de febrero que tenemos en este momento. Este escenario de crisis y por la votación que se registró el 5 de febrero pone a la Revolución Ciudadana con su líder Rafael Correa en un piso, si se quiere llamarlo así, que lo catapultaría a recuperar la presidencia de la República en el escenario próximo de elecciones adelantadas, y hasta el 2025 el gran ganador sería la Revolución Ciudadana, Flores Milo. Digamos, si solo hacemos caso a la lógica a partir de los titulares, podríamos decir que sí, pero sabemos que en la política las cosas cambian totalmente. Con lo que quiero decir es que si en las próximas elecciones, ya sean adelantadas o sean en el periodo ordinario de 2 años adelante, va a depender de lo que pase, las circunstancias que pasen en medio para que se determine o se confirme si la Revolución Ciudadana puede recuperar el poder o otro sector puede emerger en medio de eso, ¿no? Pero hay un porcentaje que alcanza como tope la Revolución Ciudadana en estas últimas elecciones, que es un promedio de 30-32%. El 70% restante de la población ecuatoriana se inclina por otras agrupaciones políticas y también con un alto porcentaje de votos nulos y blancos, lo que significaría que una opción adicional que no sea la Revolución Ciudadana podría aglutinar estos 70% y ganar una presidencia, o es inminente que los de la Revolución Ciudadana pueden con ese porcentaje volver al poder. Hay que tomar en cuenta para hacer el análisis sobre el desarrollo electoral de los movimientos, sobre todo los ganadores, es el sistema de elecciones que tenemos acá. Es decir, para mí no está en el problema de que sean 1 o 10 candidatos, sino en el sistema de selección o de los triunfadores. Recordemos que acá únicamente es legal lo que la ley llama los votos válidos, ¿sí? Los nulos y blancos no cuentan para el análisis legal de la contabilidad, ¿sí?
Por lo tanto, el candidato, y como ya hemos visto en las últimas elecciones, tanto a nivel nacional como seccionales, los candidatos han ganado con menos del 25%, ya sea la alcaldía, la prefectura e incluso la presidencia, ¿sí? Pero desde una lógica más sociopolítica, es decir, de la legitimidad social que tienen estos candidatos o estas autoridades electas, vemos que, tomando en cuenta esto que decíamos, los nulos y los blancos y más el ausentismo, llegan con muy poca legitimidad, pero esto lamentablemente en el sistema que tenemos no cuentan para una elección, ¿sí? Entonces, y algo que sí debemos llamar la atención actualmente es que generalmente, al menos en los últimos 30, 20 años, los nulos oscilaban siempre o permanentemente entre 7, 9% hasta 14 y 16% de votos nulos. Actualmente superan los 20% en muchos de los casos. Si los nulos, si a estos nulos sumamos lo que decíamos o lo que decía usted, los blancos, por lo tanto tenemos un alto porcentaje de que no está de acuerdo con los candidatos o con aquellos que ganaron las elecciones, ¿no? Por lo tanto, allí hay un espacio político que debe ser resuelto no solo en términos electorales, sino también en términos políticos. Flores Milo, aquí cabe también una pregunta que muchas personas no entienden este fenómeno. Hay una apatía en el electorado por políticos y partidos políticos, hay una desidia, hay una molestia, como quieran llamarlo, y que al final terminamos votando por los mismos quienes cuestionamos. ¿Por qué sucede este fenómeno, Flores Milo? Bueno, eso es un poco más complejo de desarrollar, pero digamos que el problema no solo es, o este fenómeno no solo es ecuatoriano, me parece que es un momento más bien mundial la situación. Si nosotros vemos que personajes como Bolsonaro en Brasil o Trump en Estados Unidos o en el caso chileno, que un candidato que vive más de 15 años fuera de su país y se candidatiza y no pisa, en el periodo de campaña no pisa el territorio nacional, sin embargo queda cuarto como candidato presidencial. Entonces, y en Europa también tenemos personajes bastante, polémicos, como el caso francés, o el caso, se me fue de Viena, que tiene como país Viena, Austria, o en los mismos países nórdicos como Suecia, que hay personajes que hacen gala de tendencias fascistas o neofascistas, están teniendo buenos resultados, incluso ganando. Entonces, esto da muestra de que a nivel general, a nivel internacional o mundial, hay una situación de crisis, sí, algunos llaman incluso de crisis civilizatoria, que está repercutiendo bastante en las composiciones políticas de cada uno de los países. Claro, cada país tiene su proceso o sus lógicas propias, pero que, sin embargo, esta se desenvuelve o se desarrolla en un contexto mucho más amplio, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos que hacer un análisis bastante más preciso, más concreto y mucho más elaborado que el simple hecho de que son los candidatos o lo mismo de siempre o qué sé yo, que también es eso, pero no quedan ahí en la problemática que estamos viendo actualmente. Se convierte en cíclico entonces porque en diferentes países, incluido el nuestro obviamente, las tendencias de izquierda o de derecha en definitiva pasan de un momento al otro, de un lado al otro, dependiendo de los éxitos gubernamentales que muy difícilmente llegan a tener éxito. Por ejemplo, hasta hace poco dominaba la derecha en varios países del mundo, como usted bien ha referido, y nuevamente va ganando terreno candidatos de izquierda. Y digo cíclico porque ahora mismo puede suceder de que los malos gobiernos de la izquierda hagan que vuelva a la derecha en una próxima contienda electoral. Entonces esto se torna más cíclico y un poco más complicado de entender, Flores Milo. Sí, pero más que cíclico, lo que hay que mirar es que estas lógicas se dan en un contexto general de crisis. Recordemos que el mundo
viene de una crisis bastante fuerte desde el año 2008 y que no ha podido salir, ¿sí? Y que ha habido momentos de bonanza, sobre todo para ciertos, para ciertos territorios a nivel internacional, como fue el caso de América Latina y los países periféricos, digamos de esta manera, periféricos a los países industrializados, en donde las crisis son mucho más volátiles, ¿no? Hay una cierta bonanza y en esta bonanza vinieron un tipo de gobiernos y luego viene la crisis, viene otro tipo de gobiernos y así sucesivamente. Entonces, estos ciclos, como usted los llama, se dan en este contexto general de crisis. Por lo tanto, lo que hay que ver es que por qué los gobiernos, ¿sí? O cuáles son las propuestas que los gobiernos están dando a esta crisis general, que también tiene que ver con lógicas y crisis nacionales, no están respondiendo y no están buscando salidas o no están respondiendo a salidas de más largo plazo. Y nos están metiendo en una serie de vaivenes en esta gran crisis general. Entonces, en el Ecuador toca ver eso, es decir, hubo un periodo en que hubo una tendencia que dominó en los 10 años de mayor bonanza del último periodo, y después cuando la crisis empezó, sobre todo aquí en el Ecuador a partir del 2015, ha venido 3 distintos gobiernos, bueno, la final de un gobierno y 2 gobiernos de claras tendencias contradictorias o de derechas totalmente abiertas, y que no han dado salida, más bien nos está llevando a una crisis bastante fuerte, con lo cual parece que eso da pie a que tendencias contrarias reciban el beneplácito de la ciudadanía. Como usted acabó de mencionar, con resultados del 5 de febrero, Revolución Ciudadana se posiciona como la primera fuerza, pero también Pachacuti se posiciona como una segunda fuerza política en el país, ¿no? Perfecto. Con eso me quedo en atención al tiempo también. Flores Milo, le agradezco por haber atendido esta entrevista. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias a usted. Gracias a nuestro invitado, el sociólogo Flores Milo Simbaña, catedrático universitario, haciendo un análisis de lo que ahora mismo tenemos en nuestro país, una crisis gubernamental, en medio también de ribetes de corrupción que salpican al gobernante y familiares del mismo. Un escenario sin duda muy complejo para el país, porque los errores de un gobernante se traducen o se trasladan a la crisis que cada uno de los ciudadanos debemos sortear desde nuestras trincheras, por decirlo de alguna forma. Amigos y amigas oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo Diálogo Abierto, hemos llegado a la parte final. Un gusto enorme haberles acompañado y gracias por la sintonía que siempre mantienen con este medio digital. Estaremos volviendo en las próximas horas, en los próximos días, para más análisis, más comentarios, más entrevistas de temas de la coyuntura con personajes que hacen la noticia. Por hoy no es más, nos despedimos de ustedes. Gracias por dispensarnos con su sintonía. Buenas tardes, permiso. Conecta TV Radio Online presentó Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia en Ecuador y el mundo. Bajo la dirección del licenciado Jorge Ñacato. Por Conecta TV Radio Online, martes y jueves a las 13 horas.